son más móviles. Ajá. Y ya, solamente eso. Y de ahí es igual. No hay una diferencia como tal. Ajá. Y ¿sí ven mis diapos? Sí. Ok. Entonces, me da gusto que utilices Charging. De hecho, yo ese lo recomiendo. Por favor, los otros dos compañeritos, por favor, dense de alta en Charging. Lo único que necesitan es su correo institucional para poderse dar de alta y ya les genera su ID. Y van a ver la maravilla que es el programa. Y bueno. ¿Oye? No te escuchamos casi nada. Sí, no te escuchamos. Pero no sé si puede compartir el link otra vez en el chat para Sí, que... de hecho, justo es lo que voy a hacer. Yo supongo que ese ha de ser el problema, ¿no? Sí, yo supongo que sí también. Justo es lo que iba yo a hacer. Sí, pero Entonces, para nuestro compañero, su micrófono creo que no sirve, casi no te escuchamos. sí, igual nos puedes escribir si en dado caso tienes alguna duda. Bueno, esa es la página de Charging y de hecho es una página de Harvard. O sea, no es cualquier no es cualquier escuela que que genera este programa, ¿no? Y está muy bien, o sea, tiene muchas formas de prepararlas de forma automática o semiautomática, pero sí hay que tener cuidado a la hora de prepararlas. Hay que saber por qué razón vamos a agregar esto, detallitos. O sea, es de forma automática o semiautomática, pero si nosotros no hacemos bien, no metemos bien los datos, pues los datos van a estar mal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo hago una dinámica de proteínas, el programa no distingue si tiene puentes y sulfuros, ¿no? Entonces yo le tengo que agregar ahí al programa que tiene puentes y sulfuros mis proteínas. Entonces me va a generar todos mis archivos de entrada, de salida, los scripts para correr la dinámica molecular, pero si yo no le indiqué que tenía puentes y sulfuros, pues no lo va a adivinar. Entonces es por eso que vamos a aprender a hacerlo de forma manual, primero, para entender paso a paso qué es lo que se agrega, y después pues nos vamos a ir a la página de Charging para analizar los datos, ¿no? Y se van a dar cuenta de la gran diferencia, ¿no?, que hay. Ahora, otra de las cosas es que sí necesitamos entender muy bien cómo es nuestro sistema, porque va a haber muchos parámetros que nosotros los vamos a regular, los vamos a agregar. Entonces, la simulación de nuestra dinámica molecular va a ser dependiendo de lo que nosotros agreguemos. Entonces, si nosotros agregamos o omitimos cosas, pues nos puede salir una dinámica que no va a representar lo que nosotros estamos analizando. Desde la temperatura, el tipo de sistema que vamos a analizar, cómo va a estar incluso, por ejemplo, la membrana, cómo va, o la interacción del péptido con la membrana va a estar afuera o ya va a estar embebida, o ese péptido ya va a estar embebido ahí, o va a estar fuera de la membrana y esperamos que se meta, o vamos a estudiar cómo el péptido ya va a estar en la membrana, o cómo la proteína ya va a estar embebido en la membrana, ¿no? Perdón, es que vivo cerca de un hospital. Entonces, y es un hospital COVID, entonces cada vez que sube, hay muchas ambulancias.
Entonces, debemos de tener cuidado con ese esquema. O sea, es muy bueno Charling, yo lo utilizo. De hecho, a mí me encanta sobre todo para poner glicosilaciones, modificaciones transcripcionales, porque me soluciona la vida. O sea, yo no tengo errores de dinámica molecular cuando lo hago ahí por cuestiones de glicosilaciones. Agregar las glicosilaciones, los enlaces y todo ese rollo a nivel manual es muy difícil. Y luego se rompen los enlaces y choca y mi sistema se destruye, ¿no? Pero en Charging se soluciona, no he tenido problemas a la hora de hacerlo ahí, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que lo usen. De hecho, también hay cursos. Yo lamentablemente no me pude agregar al último curso que quería yo tomarlo con ellos para aprender a hacer dinámicas moleculares con ellos, porque ya se había agregado otra persona. Y algunos son gratuitos y algunos sí tienen costo. Entonces, eso sí, la hora iba a estar fatal, porque me iba a tocar como a las 3, 4 de la mañana tomar el curso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos para hacer una dinámica molecular? Primero vamos a verlo de forma simple, cómo es una dinámica molecular, y después nos vamos a ir a los detalles, ¿no? Entonces, el esquema general para hacer una dinámica molecular, primero es preparar nuestro sistema. Y la preparación de nuestro sistema viene desde la lectura de nuestro sistema, ¿no? ¿Qué átomos, qué biomoléculas vamos a utilizar? Si las moléculas están en la conformación que nosotros deseamos, ¿de dónde iniciamos con esa estructura inicial? Desde un cristal. Si vamos a hacer una membrana, pues podemos hacerla, por ejemplo, en UMD, podemos tener la membrana de los fosfolípidos, podemos tener nuestra membrana en Charlie y descargarla y poderla analizar, ¿no? ¿De dónde a dónde vamos a generar ese sistema, ¿no? Ahora, necesitamos equilibrar nuestro sistema. Bajar la energía, la equilibración, ¿para qué? Para que nuestro sistema represente, tenga una energía que sea representativa a nivel biológico, ¿no? Energéticamente va a estar en un sistema representativo. ¿Por qué se hace? Porque las moléculas de agua y los lípidos, la mayoría, se agregan de forma ordenadita, ¿no? Y no energéticamente equilibrada, ¿no? Entonces necesitamos equilibrar nuestro sistema previamente. Y después corremos nuestra simulación de dinámica. Y esta simulación de dinámica es la producción, y esta producción es la que nosotros vamos a analizar, ¿no? La equilibración es la preparación, ¿no? La simulación es lo que nosotros ya veríamos en el comportamiento, ¿no? Y bueno, ya vienen los resultados y vamos a analizar cómo ha sido nuestra simulación de nuestra dinámica molecular. ¿Qué tanto vamos a analizar de la dinámica molecular? Pues va a depender qué tan detallados o cuál va a ser nuestro propósito para analizarla, ¿no? Dependiendo de nuestros objetivos, pues podemos analizar pues varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a preparar nuestro sistema. Nuestro sistema, necesitamos la configuración inicial, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestra configuración inicial, vamos a utilizar pues la cantidad de átomos que se requiere, y pues vamos a definir pues nuestras condiciones de equilibrio, es decir, cómo vamos a equilibrar nuestro sistema y también cómo vamos a hacer nuestra producción. Entonces, en la equilibración nosotros podemos utilizar varios tipos de ensambles. Ensambles que nos van a servir para tener un sistema, ¿no? El sistema que ocupamos para dinámica molecular clásico es un sistema de
Bueno, son dos. NTP y NTV, en el cual vamos a tener tres constantes. N, que es el número de átomos, el cual siempre va a ser constante. Después viene la temperatura. La temperatura pues va a ser constante también. Y los otros dos es la presión y el volumen. Aquí puede ser a una presión constante y la otra a un volumen constante. Por lo regular, en la equilibración utilizamos un sistema NTV, en el cual el volumen es constante, pero la presión no. Y cuando vamos a utilizar la producción, cuando corremos nuestra dinámica, el sistema, el ensamble que utilizamos es número de átomos constante, temperatura constante, presión constante. Por lo cual el volumen no va a ser constante, el volumen va a cambiar. Entonces, ¿por qué es importante hacer un ensamble NTP y un ensamble NTV? ¿Cuál es la diferencia de esos sistemas? Cuando utilizamos un sistema NTP, es decir, nuestra presión constante y nuestro volumen ya no lo es, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar la posibilidad de que nuestra simulación de dinámica molecular nuestro sistema puede tener cambios drásticos de volumen. Por lo tanto, le vamos a dar el chance o la capacidad de que nuestra proteína se pliegue o un dominio cambie de conformación. Es como, por ejemplo, la proteína Spike. La proteína Spike tiene dos conformaciones, una down y una up, o una conformación abierta, o una conformación cerrada, o una conformación expuesta, que está expuesto el sitio RBD, o una donde no está expuesto el sitio RBD, ¿no? Son los tres nombres que recibe. Entonces, en realidad esta conformación, que es la down, que no está expuesto el sitio RBD, pues esta región RBD pues va a estar así acostadita, va a estar plegadita, ¿no? Y cuando esté una conformación up, ¿qué pasa? Esa región RBD va a cambiar, cambia drásticamente el dominio, o sea, va a dar un giro de 45 grados al menos, donde pues va a quedar expuesto. Es como si nosotros alzáramos la manita, ¿no? Teníamos la manita abajo, escondidita, y después la alzamos. Pues así va a pasar con esta proteína, ¿no? Y en dinámica molecular, pues el hecho que haya volumen constante nos va a permitir poder observar estos cambios. Cosa que, bueno, no lo vamos a observar a 10 nanosegundos. Vamos a requerir una gran cantidad de tiempos, ¿no? Probablemente para esta proteína, como es un sistema muy grande, pues vamos a esperar varios microsegundos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un estudio conformacional, pues necesitamos darle al sistema la capacidad de que cambie conformaciones, ¿no? Y estamos hablando desde cambio de conformaciones pequeñas, que bueno, algunas proteínas pues nada más es el cambio del ángulo de un aminoácido, ¿no? Y con eso ya pasó de una conformación activa a una inactiva. Pero hay proteínas que necesitan un cambio de plegamiento para que pasen a una conformación, no podríamos decir, de reconocimiento, y una de no reconocimiento. Entonces, este ensamble, el de NTP, nos da esa facilidad, ¿no? Nos permite ver esos cambios conformacionales para poder analizar, pues, nuestra dinámica molecular, ¿no? Y bueno, el estudiar los cambios conformacionales, pues repercute mucho, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad del sistema,
si, pues Ángel va a analizar un andamio, ¿no? Entonces, ese andamio, pues se requiere tener una estabilidad. ¿Qué tal si a lo largo de la dinámica, pues cambia el volumen, se hace más grande, se compacta? Entonces es importante poder analizar qué es lo que sucede a nivel de volumen en nuestro sistema, si nuestro volumen cambia o no. Pero esto incluye que nuestra dinámica, esos cambios conformacionales grandes, los vamos a ver en dinámicas largas, ¿no? Lo cual pues va a depender también de nuestro sistema, de la flexibilidad de nuestro sistema, ¿no? Y bueno, los resultados, pues podemos analizar varias cosas, ¿no? Desde la película, que es la parte divertida, donde vemos la animación y vemos cómo la proteína, la membrana se mueve. Es importante verla. A veces, aunque no la vamos a reportar en los artículos y todo, el poder observar nuestro sistema transmembranal o nuestra proteína nos va a dar una idea de cómo el sistema ha evolucionado, ¿no? Pero también tenemos pues varios tipos de análisis, ¿no? El RMCD, el RMCF, el gráfico de giro, las conformaciones de análisis de PCA, dependiendo del tipo de molécula que sea, para analizar las conformaciones, las diferentes conformaciones en nuestro sistema, ¿no? Entonces, todo ello, pues lo vamos a ir analizando y lo vamos a revisar, ¿no? Todos esos resultados que nos van a ayudar, o esos análisis que nos van a ir a ayudar desde algo muy global hasta análisis muy específicos de átomos que nosotros queramos analizar, ¿no? Tal vez lo vamos a analizar de forma, en algunas de muy práctica, de, bueno, vamos a medir este átomo, ¿no? Claro, ustedes ya en su proyecto como tal, si tienen un átomo en específico, pues es en el que ustedes se van a enfocar, ¿no? Porque tampoco no podemos estudiar todos los átomos del sistema, ¿no? Son muchos átomos. Entonces, siempre nos vamos a guiar con algún átomo de nuestro interés, ¿no? O un análisis primero muy somero, ¿no? Bueno, entonces, para correr nuestra dinámica en NAMD, vamos a tener algunos archivos de entrada y algunos archivos de salida. El primer archivo que necesitamos es un archivo PDB, ¿no? Este archivo PDB, pues lo vamos a obtener, el cual, pues, ¿qué es un archivo PDB? Chicos, ¿ustedes cómo definirían el archivo PDB? Es un archivo del Protein Data Bank, o sea, del banco de estructuras de De proteínas. proteínas. Y son básicamente, creo que generalmente son estructuras resueltas experimentalmente, y creo que son las coordenadas de cada uno de los átomos adentro de la estructura, ¿no? Exacto, son las coordenadas de los átomos, las posiciones de cada uno de los átomos. Se denomina PDB y, bueno, viene de la base de datos PDB, ¿no? Porque originalmente, pues, se crearon, pues, para las proteínas, ¿no? Sin embargo, ya ahorita un archivo PDB, aunque dice Protein Data Bank, podemos tener ligandos, fármacos, podemos tener lípidos, podemos tener cualquier sistema de naturaleza que no sea proteico. Sin embargo, por nomenclatura, por la base de datos se llama PDB, ¿no? Pero en sí una base de datos, un archivo PDB son los átomos, la posición, las coordenadas de cada uno de los átomos de nuestro sistema, ¿no? Ahora, vamos a tener, se identifican qué región es de átomos, qué región es de membranas. Sí, tiene una nomenclatura y tiene una nomenclatura para especificar
Si son proteínas, aminoácidos, si son nucleótidos, son lípidos o si son ligandos, ¿no? Ahora. Pregunta, Uh-huh. ¿las posiciones de los átomos se especifican en coordenadas X, Y, Z o se usa matriz Z? X, ¿O Y, es Z. indiferente? Ah, ok, Es X, Y, X, Z. Y, Gracias. Z. Y, por ejemplo, están las coordenadas cartesianas y vamos a tener todo el sistema, ¿no? Pueden ser iones, moléculas de aguas estructurales, o sea, de cualquier átomo en un sistema, ¿no? No necesariamente es de proteínas. Uh-huh. Esto que les muestro es cómo está ordenado el archivo PDB descargado de una base de la base de datos PDB, ¿no? Sin embargo, nosotros en sí no necesitamos estos datos para nuestra dinámica molecular, sino esto es por nomenclatura del archivo PDB cuando son cristales, ¿no? Cuando nosotros hemos generado un archivo PDB por modelado, por algún programa, por ejemplo, podemos generar el archivo PDB y el PCF de nuestra membrana en VMD, nos va a generar un PDB, un PCF, y no vamos a tener esta información, nada más vamos a tener las coordenadas de los lípidos y ya, ¿no? A nosotros lo que nos interesa, y es la parte donde están los átomos, pues es este renglón, ¿no? Donde dice átomo, ¿no? Esta parte, ¿no? Que es la información que nosotros vamos a ver, lo que necesitamos nosotros analizar, ¿no? Desde las coordenadas, cada uno de los átomos van a estar numerados desde el átomo 1 hasta el átomo que haya, ¿no? Si es un residuo, si es una cadena en el caso de aminoácidos, ¿no? O si son lípidos, o si son carbohidratos, ¿no? Cada uno de estos ya tiene una forma de nombrarse y que el programa pues lo identifica. Entonces no hay mucho que analizar en este sentido. Ahora, este PDB que vamos a utilizar es nuestro PDB inicial. Necesitamos las coordenadas, ¿no? A partir de ello vamos a obtener otro PDB y un PCF, que es el PCF. El PCF va a contener toda la información necesaria para aplicar un campo de fuerza, en particular a un sistema molecular. Aquí vamos a tener diferentes secciones, donde estén los átomos, el tipo de enlace que tienen, los ángulos, los diédricos impropios, y vamos a tener toda la información para decirle, ok, es la topología de nuestro archivo PDB. En nuestro archivo PDB tenemos las coordenadas, ¿no? Y va a tener una nomenclatura de estos átomos para decir, bueno, este carbón pertenece al nucleótido tal, ¿no? O al aminoácido tal, o al lípido tal, ¿no? De la posición 1, de la posición 2, ¿no? El PCF va a ser la topología, va a haber enlaces, va a haber átomos para que y en algunos casos va a haber cambios de nombres. Nosotros vamos a tener que cambiar el nombre, que tampoco es difícil. Se cambia el nombre de algunas moléculas porque el programa o el campo de fuerza que vamos a ocupar no reconoce. Por ejemplo, el grupo hemo. El grupo hemo en NAMD, nosotros, si lo descargamos de PDB, es HEM, ¿no? Es M. En cambio, para poderlo hacer en dinámica, le tenemos que agregar la E, ¿no? Para que diga M. Y así algunos detallitos de algunos nombres, pero son casos particulares, ¿no? No crean que a las lisinas le tenemos que poner otro nombre extraño, no. Es en algunos cofactores o algunos átomos que varían, ¿no? Entonces, no hay tanto problema en ese sentido. Entonces,
nosotros aquí le vamos a especificar qué cosas vamos a agregar. Aquí tendríamos en el primer PCF, es el en donde agregamos también los patch de los puentes disulfuros, agregamos las glicosilaciones, toda esta información que se requiere para aplicar el campo de fuerza. Ahora, también tenemos en nuestro, tenemos otro archivo, que es el archivo de topología. Entonces, tenemos un PDB, un PCF que nos va a indicar de qué naturaleza es, cambiar los nombres, ahí especificamos, agregamos parches de puentes y sulfuros, y ya en la topología ya define el tipo de átomos usados en el campo de fuerza, los nombres, los enlaces, las cargas parciales y todos los parches necesarios para unir o mutar los residuos. Ahora, aquí, este archivo de topología es un archivo de topología ya hecho, ¿no? Ya está, de hecho el archivo de topología y el de parámetros es parte del campo de fuerza. Nosotros lo descargamos y viene en conjunto. El de topología con el campo de fuerza. El de parámetros. Entonces, nosotros vamos a tener dos archivos donde se va a llamar lípidos.top o lípidos.par, ¿no? Porque, y vienen siempre con el mismo nombre y son gemelitos, ¿no? Y nos va a servir también para poder darle nombre a cada uno de los átomos y aplicar el campo de fuerza, que más bien aplicar los parámetros, ¿no? Que vienen en el archivo .par, ¿no? Ahí ya le vamos a decir al sistema cómo se va a mover, ¿no? Dependiendo pues de los átomos encontrados en el archivo de topología, los nombres, qué tipos de enlaces hay, pues ya va a determinar cómo cada uno de los átomos se van a mover, ¿no? Entonces, el archivo de parámetros y el de topología, nosotros los podemos descargar, ¿no? Y lo podemos descargar desde una página, ¿no? Ok, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos pues nuestros campos de fuerza, por ejemplo, el campo de fuerza de Charm. Bueno, de hecho, miren, chicos, ese es el Charm, pues es un acrónimo, ¿no? Entonces, este es el nombre tal cual, lo que significa la página, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dudas, pues pueden irse al foro y hacer sus respectivas preguntas, ¿no? Y vamos a ver dónde nosotros podemos descargar los archivos. No me deja. Bueno, no sé por qué me está abriendo la página un poquito como chafa, pero esos son los campos de fuerza. Por ejemplo, aquí nos aparece, por ejemplo, en qué fecha fue el último archivo, ¿no? Dice de julio del 2019. Y pues aquí podemos nosotros descargar los diferentes campos de fuerza, ¿no? Cómo se llaman, por ejemplo, en julio, que ha sido modificado, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos descargar de forma
Simple, lo descargamos, lo cargamos y ya, ¿no? Ya tenemos nuestros campos de fuerza. Ahora, en este caso, nosotros lo descargamos, los guardamos y no pasa nada, ¿no? Charging no necesitamos nosotros agregarlos, de hecho lo hace de forma automática y ya nosotros descargamos toda una carpeta y ahí viene incluido pues todos los campos de fuerza que el programa determina, ¿no? Pero de forma manual nosotros sí le tenemos que indicar qué campos de fuerza son los que ocupamos, ¿no? Bueno, no sé por qué la página está muy rara. Entonces, ya una vez que tenemos los parámetros, vamos a poder usar, le vamos a indicar cuál va a ser los movimientos de nuestros átomos, ¿no? Se dieron cuenta, tiene átomos, tiene una topología y vamos a tener varios archivos para poderle dar el dinamismo de nuestras biomoléculas, ¿no? Todos esos archivos son los archivos de entrada. Muchos se pueden obtener de forma muy simple, descargándolos. En el que sí tenemos que tener mucho cuidado, pues es nuestro archivo inicial, ¿no? Ese depende de nosotros. Y depende tanto de nosotros que nosotros tenemos que estar seguros que sí es el archivo indicado y el más idóneo. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi caso que he corrido unos cuantos pares de dinámicas, digamos que tengo el péptido en solución, está sobre la membrana y tengo la membrana y quiero estudiar o quiero observar que se inserte en la membrana. Muchas veces estos fenómenos tardan mucho más tiempo. Entonces, digamos que puedo aplicar una fuerza para jalar el péptido hacia la membrana. ¿Puedo modificar este archivo de parámetros para que haga una cosa que no viene en este archivo? O sea, por ejemplo, aplicar una fuerza externa al péptido para no sé, jalarlo o Ok, empujarlo en una dirección. ahí habría que revisar qué script vas a utilizar, porque estos archivos son archivos de fuerzas, pero aparte están los archivos del script. Y en el script es donde les damos condiciones como de temperatura, tamaño de la presión. Si, por ejemplo, queremos manipular la temperatura a 37, luego irla subiendo, varias cosillas, ahí es donde nosotros manipulamos nuestro sistema. Ahora, también habría que checar si tu péptido, hay algo que se llama en proteínas, no sé si en péptidos funcione, pero en proteínas nosotros podemos preguntarle al sistema si, si tu péptido o tu proteína está embebida a la membrana o se encuentra en forma externa. Entonces tú ya no tendrías que aplicar una fuerza. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos estudios de proteínas transmembranales, primero identificamos qué región se encuentra, ¿no? O, por ejemplo, qué región se encuentra embebida en la membrana y hace un cálculo para identificar dónde se encuentra y en qué posición se encuentra la región. Entonces, igual valdría la pena, antes de aplicar la fuerza, revisar si ese péptido se puede, mediante ese programa, ver si te lo puede dejar en la membrana o no. Pregunto porque he visto artículos donde determinan de alguna forma el centro de masa, ¿no? Del péptido. Y una vez que meten su comando o hacen lo que tienen que hacer para determinar el centro de masa, a ese centro de masa le aplican una fuerza en una dirección, ¿no? Entonces, no sé si es adentro de este archivo o ya es un comando antes de correr la dinámica, ¿no? En el paso de la producción. Ah, ok. Yo creo que te refieres a que cómo embeber la proteína o el péptido ya en la membrana. Aquí, bueno, de la forma manual, que lo vamos a hacer,
nosotros si queremos embeber una proteína en la membrana, ya sabemos qué aminoácidos se encuentran embebidos en la membrana. Y le decimos al sistema, esta parte va a estar alineada con la membrana. Y la vamos a agregar a la membrana. Y le vamos a asignar al sistema la proteína ya con la membrana alineada como debería de estar a nivel biológico. No esperamos en la dinámica molecular que la proteína se vaya metiendo. Pero ¿cómo sabemos que esa región ya está embebida por medio de análisis, análisis experimentales, que ya sabemos que esa región está en la membrana? ¿Cómo lo confirmamos? Mediante un programa que se llama OMP, que Charlie lo tiene. De hecho, muchas proteínas se utiliza es el programa que utiliza Charlie para poder embeber las membranas. Entonces, habría que ver, se llama orientación de proteínas en membrana. Habría que ver si este programa también está parametrizado para péptidos. O si hay un programa para agregar péptidos a la membrana. Y ya una vez... Sí lo he hecho en Charlie, sí. Y te lo pone aquí, en la membrana. O te lo deja externo, o cómo te lo agrega. Primero cargo el péptido solo y luego una vez que ya cargo el péptido, le pido cuántos lípidos quiero y número en la bicapa, en la capa superior e inferior, y como que va haciendo sus cálculos y se va ajustando los lípidos alrededor del péptido. Sí, pero entonces, ¿para qué quieres ocupar la fuerza? ¿Cómo te queda lo que pasa es que eso es ya con el péptido insertado en la membrana, ¿no? Pero lo que quiero estudiar es cómo es que llega a meterse. Y nosotros ya sabemos de forma experimental que el péptido sí se inserta, ¿no? Y entonces yo he hecho simulaciones con el péptido ya insertado, preinsertado, para estudiar otras cosas. Pero ahorita lo que quiero hacer es poner el péptido afuera y observar, por ejemplo, si se mete por la N-terminal, si se mete por la C-terminal, y hay ciertos aminoácidos que primero entran en contacto con la membrana, pero corrí una dinámica y nunca vi que se metiera, pero sé que experimentalmente se mete. ¿Cuántos nanosegundos tiene? Corrí 500, ¿no? 500 nanosegundos. 500 nanosegundos, pero he visto que las personas dicen que corren dinámicas y si no le aplican una fuerza hacia la membrana, nunca se inserta, ¿no? Porque creo que hay una energía de activación o algo así, un paisaje energético, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es aplicar una fuerza adicional, ¿no? Una fuerza adicional, ok. Pero no sé dónde o cómo, no sé si es desde esos archivos que está platicando o ya en unas instrucciones ya después, ¿no?